Y el título de este mensaje, pues no suena así como tan artístico, como tan, todo lo contrario, de pronto un poquito fuerte, pero nos va a ayudar para seguirlo recordando. El título es Aplastados. Aplastados. No sé si en algún momento te hayas sentido así, o te estés sintiendo así, aplastado. Y tiene una gran connotación, porque tiene que ver con derribado, tiene que ver con subyugado, tiene que ver con un fracaso, una devastación fuerte, emocional o sentimental. Y puede venir por muchos aspectos o por muchas circunstancias. Y esta palabra aplastado, pues de igual manera la persona queda como sin ganas, sin aliento, sin deseo de volver a intentar, de pararse, de seguir luchando, batallando, porque un aplastamiento es algo muy fuerte y ante todo, como vamos a estudiar con la palabra, pesa mucho. Y quitarnos y despojarnos de ese peso es lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos hoy, para poder no solamente liberarnos, sino para poder recibir las fuerzas que necesitamos, no solamente para levantarnos, sino para seguir avanzando, para seguir persistiendo, perseverando. Por eso la Escritura en este texto nos dice que todos nosotros tenemos alrededor nuestro una nube de testigos, ¿cierto? Son espirituales, pero también hay testigos físicos, presenciales. En otras palabras, personas que están observando y mirando nuestra vida, que están quizás no opinando, quizás nunca te están diciendo nada, pero sencillamente te están observando. Y muchos de ellos están aprendiendo de ti, de ver cómo te comportas, cómo te conduces, cómo actúas, cómo hablas. Y sin darte cuenta, tú eres esa Biblia abierta en la que muchos quizás están leyendo. Entonces, también dice la Escritura que esa nube de testigos también es espiritual, que también están observando, describiendo lo que estamos viviendo. Dice que todo lo que nosotros hacemos, vivimos, hablamos, todo está quedando registrado. Hay testigos que están escribiendo todo, y eso es muy importante que tú y yo lo tengamos también en cuenta. Entonces, si tenemos esta convicción, esta seguridad en nuestros corazones, el llamado es a ¿qué? Dice la Escritura: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El llamado es a ¿qué? Dice a correr, pero a saber correr. Y es algo contradictorio, porque nos llama a correr, que generalmente uno asimila la carrera es algo que se tiene que hacer rápido, la carrera es algo que se tiene que hacer apresuradamente. Pero la Escritura nos dice algo contrario. Dice que corramos pero con paciencia. Y cuando habla de paciencia es que no se trata solo de correr, sino de saber correr. Como yo les comentaba en cierta ocasión, de una persona que dijo: despacio que vamos de afán. Bolívar a Manuelita Sáenz dijo. Y creo que también, sí, uno de ellos próceres en la parte que se estaba vistiendo. Recuerda que anteriormente se usaban cualquier cantidad de prendas sobre sí, y no sé si fue él o fue Napoleón, no recuerdo bien, me perdonan, pero le dijo eso mismo: vístame despacio que voy de afán, algo así. O sea, que no vaya a quedar nada mal por la carrera, ¿no? Que vaya a quedar alguna imperfección, que vaya a quedar por ahí el corbatín por debajo de la camisa, algo así, ¿no? Entonces, dice la Escritura que debemos correr con paciencia. Esto nos está llamando a la sabiduría de poder hacerlo, pero el llamado es a correr, no a quedarnos quietos, no a quedarnos estancados. Hay una forma en la cual la carrera se hace limpiando, y esa carrera en la cual quedamos estancados, o en otra manera aplastados. Y la Escritura nos describe que es por peso encima. ¿Cómo un atleta va a correr con un peso encima? ¿Cómo un atleta va a correr con bultos encima? Es muy difícil que llegue, porque podrá avanzar por un cierto tiempo, pero llega un momento donde ya las fuerzas no le dan, y ¿qué hace? El peso que lleva encima lo aplasta. Y es tan fuerte que lo puede lastimar, que lo puede herir. Entonces, por eso es que tú y yo necesitamos entender estos principios espirituales,
que nos van a ayudar a seguir avanzando en la sabiduría de Dios conforme a su voluntad para alcanzar la meta. La meta nos está hablando de galardones, nos está hablando de esas medallas o de esos premios que son espirituales, no solamente para ti, sino para todos los de nuestra casa, que a través tuyo y a través mío van a ser bien bendecidos. Amén. Entonces, aquí la Escritura trae un ejemplo terrenal para ilustrarnos y mostrarnos las cosas espirituales. Y esto nos va a ayudar de una manera práctica y sencilla a entenderlos de una mejor manera. Quizás tú en este momento estás corriendo, pero lo estás haciendo con mucho peso. Y por eso a veces viene fatiga, viene desánimo, viene desaliento, viene desgano, viene desmotivación, aún a veces viene quebranto, vienen frustraciones y casi que lo están presionando a tomar la decisión de quedarte quieto y estancado y a no seguir perseverando o avanzando. Y eso nosotros, escuchan, como seguidores de Cristo, no nos podemos dar el lujo de aceptarlo. No nos podemos dar ese lujo. Tenemos nosotros que batallar, como dice la Escritura, la batalla de la fe. ¿Y sabe cuál es esa batalla de la fe? Más que con las cosas de afuera, la batalla de la fe es con las cosas de aquí adentro, contra nosotros mismos, contra ese hombre interior que a veces se quiere levantar para que tú y yo nos estanquemos y nos detengamos. Y contra ese es que tú y yo tenemos que luchar. Esa es la batalla de la fe, cuando yo me decido verdaderamente, a pesar de mis argumentos, de mis razonamientos, yo me decido a creer a la palabra y las promesas de Dios. Y eso es una lucha interna, porque yo sé aquí dentro qué es lo mejor y qué es lo que me conviene, pero la carne resulta que va en oposición, y la carne se levanta argumentando muchas de las cosas espirituales, y a veces termina ganando. Y por eso hoy en día veo muchos cristianos que han sido iluminados por la palabra del Señor, y no solamente por la palabra, con manifestaciones de Él, aplastados, porque decidieron creer a ese hombre interior que se levantó argumentando muchas cosas y desecharon la promesa y la palabra de Dios para sus vidas. Entonces es casi imposible que un atleta pueda correr con un peso encima. Termina siendo aplastado. Y vuelvo y te digo, puede dejar cicatrices, puede dejar heridas, fisuras, secuelas que no le van a dejar que se levante, que continúe, que avance. Y en eso tenemos que tener entonces cuidado. Si dice la Escritura que nos despojemos de todo peso, es porque para nada tú y yo estamos diseñados para cargarlo. Por eso el Señor dijo: vengan a mí los que estáis ¿qué? Las cargas, escúchame, no son para ti. Las cargas las ha tomado y las quiere llevar siempre ¿quién? El Señor. Y por eso dice: despójese, o sea, quíteselo, entréguelo, suéltelo, no lo cargue más, porque te asfixia, te agobia o te aplasta, te desmotiva y te desanima. Entonces tenemos que entregarlo. Por eso el Señor dice: vengan a mí los que estéis cargados, trabajados, necesitados, vengan los que les falta fuerza, vengan a mí. Pero muchas personas han malinterpretado este texto y no quieren venir a Él, quieren es que el Señor venga a sus vidas. Si el Señor dice vengan a mí, es porque está haciendo un llamado, porque el solo hecho de tú levantarte a venir a Él, ya estás andando en la fe, en la convicción y seguridad. Pero si Señor Él está en todas partes, Él aquí también me escucha, me estás tergiversando y haciendo una herejía en la Biblia diciendo es que el Señor es el que tiene que venir a mí, yo aquí le entrego mis cargas. Eso sencillamente es un sinónimo que está quieto, reposado, en aguas tranquilas, que está en aguas tranquilas, no, pero en aguas estancadas, que está siendo aplastado y no lo quiere reconocer y no se está dando cuenta, donde la fe ya está descendiendo, porque está haciendo la Biblia a su manera, a su acomodo y como quiere, ¿no? Si el Señor dice que venga, es porque es una invitación a levantarnos, a tomar ese ánimo, reconociendo que en Él obtenemos mucho el descanso. Por eso el Señor dijo: aprendan de mí, lleven mi yugo, es ligera la carga. Aprendan de mí. Ese yugo es lo que en la agricultura se usa para arar la tierra con dos bueyes, y se lo colocan acá como un travesaño entre cuello y cuello para que los dos bueyes. Entonces, por ejemplo, cuando llegaba un nuevo buey a arar, que viene sin conocimiento, que viene sin todavía la práctica ni nada,
le ponían un yugo al lado de otro buey que ya fuera antiguo, que ya tuviera la práctica, la experiencia, que ya sepa cómo es la vuelta, y aunque el otro quisiera de pronto rebelarse, quisiera coger por otro camino, el antiguo, el que sabe cómo es, por el yugo, no lo va a dejar. Y termina el otro siendo enseñado de las prácticas, del consejo y todo del que ya es antiguo. Por eso la verdadera interpretación de este texto en la Biblia, el yugo significa enseñanza. El yugo es enseñanza, por eso el Señor nos llama, dice, mi yugo sobre vosotros, tomen mi enseñanza, porque ahí nos sigue diciendo, y aprendan de mí. La enseñanza nos lleva a ese aprendizaje, pero necesitamos estar a Él, venir a Él, no esperar a que Él venga a mí. Y entregarle, despojándonos de todo peso. Por eso al soltar nuestra vida, escúchame, estará más llena de Dios y podemos recibir paz. Cuando tú y yo no aprendemos a soltar, nuestra vida va a estar en cansancio, en agotamiento, en debilidad, en indisposición, en rabia quizás, en estrés, en ansiedad, en ira, en enojo, con sentimientos y emociones totalmente contrarios a lo que debe experimentar y vivir una persona que está siendo pastoreada por el Espíritu Santo de Dios. Porque tú y yo no estamos exentos de tener diferentes situaciones que vienen a nuestra vida como ese peso. Pero el Salmo 23, como adoramos ahorita al Señor, es claro. Dice que el Señor lo toma y por eso dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Por qué? Porque aprendió a despojarse del peso y el Señor se encarga para nosotros poder estar en comunión, aprendiendo del Señor y tranquilos. Tú y yo no podemos de pronto hacer mucho, pero el Señor sí lo puede hacer todo. Y si tú confías en Él, Él lo va a hacer. Escúchame, cuando la persona no aprende a entregar ese peso al Señor, escúchame, es porque quizás desconfía de Él. Y está diciendo, más puedo yo que tú. La persona que no aprende a entregar esos pesos al Señor es porque no cree que Él sea suficiente para resolverlos, que Él sea suficiente y poderoso para llevarlos. Y por eso decide llevarlo a sí mismo. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el papel del reino? ¿Cuál es el papel de Dios en tu vida? Dios quiere verte afligido, afligida, desmotivado, desanimado, cargado, estresado, angustiado. ¿Será que esa es la voluntad de Dios para con nosotros? ¿O disfrutando de su bendición, de sus promesas? ¿Cómo quiere verte a ti el Señor? ¿Qué es lo mejor de Él para ti? Y por eso el llamado es este. El llamado de hoy dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Pues hay cosas, vuelvo y te digo, que generan tanto peso y que a veces quieren venir a aplastarnos. Vamos a nombrar rápidamente solo 5. Una de ellas son las preocupaciones. Y si tú pasas unas páginas ahí más adelantico, unas 10, 12 páginas o menos, en Primera de Pedro, miremos lo que dice. Primera de Pedro 5, 7. Dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Echando qué? Dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hemos venido definiendo la ansiedad como aquellas cosas que vienen del futuro, que están en nuestra vida, que vienen a nuestra vida y en las cuales todavía no tenemos la capacidad de solucionar, de resolver. Y como todavía no se han materializado, son imaginaciones futuras que nos llevan a crear, como a Pedro, esos fantasmas en nuestra vida y en nuestra mente y razonamientos, sacar conclusiones y hacer de una tormenta, de un vaso de agua, una tormenta. Y sacamos conclusiones y lo llevamos a los extremos y llevamos ese problema y lo llevamos a la quinta potencia y eso nos aplasta sin que todavía haya sucedido algo realmente. Pero en nuestra mente nosotros ya ese problema lo llevamos, ya vimos que eso se acabó todo, se derrumbó todo y eso cuando sinceramente no ha pasado nada. Fue una sencilla respuesta de algo, de alguien, fue un comentario que alguien hizo. Y bajo ese comentario, hermano, se armó la de Troya, un problema en la mente. Y eso empieza a cargar, y eso empieza a oprimir.
pasó a un amigo anoche, un problemita ahí del carro. Y le pregunté esta mañana, ¿pudo dormir? Dijo, no, ¿y por qué? Pensando en el carro. Y dije, no. El primero que todo no es nada grave. Es la unión de unos cables. Lo que pasa es que como los colores son diferentes, uno no sabe por color por cuál, pero alguien que sepa rapidito. Y por eso le preocupó, porque eso genera ansiedad. Y la ansiedad en esa preocupación, como estamos hablando de esa carga, trae ese peso que le quita hasta el sueño. Y como que una persona sin dormir empieza a mantener un desequilibrio dentro de sí. Empieza a desequilibrarse y como a muchas personas les ha pasado, se descompensan en cierto momento por falta de sueño. Y esa falta de sueño viene por las preocupaciones. Y esas preocupaciones son generadas por la ansiedad de cosas que todavía no son reales. Pero como yo no tengo el control ya sobre eso, yo lo he comentado aquí en algunas ocasiones. Miren, un ejemplo sencillo, digamos, perdónenme la expresión bobo de ansiedad. Porque hay personas así, yo sé que aquí no, usted nunca le ha pasado, pero las hay. Es para poner solamente un ejemplo. Desde ya, por decir algo, ya la persona está pensando en qué va a hacer mañana almuerzo. Porque llegó mi tío Pepito, va a venir mi tío Pepito mañana, de festivo, y entonces Pepito va a venir mañana y ya desde ahorita está pensando en el almuerzo mañana. Algo que todavía no. Primero no se sabe si realmente vaya a venir. Él dijo, pero quién sabe si sí. Pero desde ya yo ya me estoy preocupando. Entro en ansiedad, ¿qué le hago? Y no, pero es que, ay, no, pero es cierto que como que carne no puede comer. Toca hacer el pescado, pero en la casa de mi esposa ni eso nadie come pescado. Y preparar para dos, y no, si va a tocar salir, y no, pero ahorita todo malucoso, y más una fecha como esta, si eso todos los restaurantes son full, le toca uno esperar hasta 2 horas hasta que le sirvan a uno. Eso, no hizo que preparo, no, y para esta situación para preparar, no, y así dura hoy todo el día. Y se le pasó el día cargado, no disfrutó nada, no esto porque está pensando en el almuerzo mañana el tío. Yo sé que a usted no le pasa, pero hay personas que sí, y entran en ansiedad. Y no viven el hoy porque están en mañana, en modo mañana. Cuando están viviendo en el hoy, están ya en el modo mañana. ¿Y qué creen que pasa esta noche con esas personas? ¿Pueden dormir tranquilos? ¿Por qué? Porque están en esa ansiedad, pensando en algo que todavía no es, pero ya echaron la carga encima, ya se echaron ese peso encima, ya están preocupados por eso. Y mañana se despierta y lo mismo. ¿Cómo durmió? Tan rica la lluvia, ese frito sabroso. Ay, no, yo no pude dormir. ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Qué pasó? Estoy pensando en el almuerzo de ahorita, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo? ¿Y usted no dijeron anoche qué? No, que ya no vienen. Porque uno levanta una película, eso de cosas que todavía no son reales. En lugar, como dice aquí, despojémonos y le entregas esa situación al Señor. Padre, mañana quizás voy a recibir visita, no sé yo, tú sí lo sabes si vendrán o no vendrán, Señor, y tú me enviarás, me darás la sabiduría para que bien que salgamos o bien que preparemos, Señor, tú proveerás, Señor, y mañana nos vamos a deleitar porque será un día que tú harás para gozarnos y alegrarnos en ti. Por eso te doy gracias porque tú eres el principal invitado, por encima de mi tío Pepito. Y se olvidó del asunto. De tal manera que usted duerme como un bebé, se levanta, dice, mamá, ¿yo qué va a hacer de almuerzo? No sé. Es que viene diciendo aquí, ay, yo ni me acordaba. Pero vamos a ver si confirma. Es otro cuento, ¿sí ven? Es otro cuento. Por eso la Escritura dice, eso que hoy viene a angustiarlo hoy de cosas futuras, entrégueselo al Señor. Él sabrá cómo obrar. Él sabrá cómo hacer. Usted le entregó este problema a él, entre comillas problema, no situación, digamos, se la entregó a él, y como el Señor sabe tu condición, tu situación y tu necesidad actual, el Señor se encarga de hablarle a Pepito y decirle no vaya por allá mañana, déjelo como otro mes. Y el Señor obra y usted ni se dio cuenta. Pero ¿cómo obró? Por eso, aunque no te vea, está sobrando. Obró porque el Señor conoce tu condición y que estabas para el día de mañana en el 100%, las finanzas, el tiempo, la situación, todo. Entonces el Señor se encarga de detener a Pepito para que no venga. Porque tú le entregaste esa carga, ese peso a él.
El Señor te permite a ti a estar reposado y tranquilo. ¿Recuerdan lo que dijo Abraham cuando iba con su hijo, con la leña, con el fuego y el cuchillo para el monte? ¿Cómo estaba Abraham? Obedeciendo a Dios. Mientras tú y yo podamos vivir obedeciéndole siempre a Dios, va a haber paz y tranquilidad en tu corazón. Amén. Amén. Y por eso cuando él se iba a ir y detiene a los siervos, dice: bueno, ya, hasta que ustedes desesperen acá, mientras yo voy, le adoramos. Y entonces el niño le dice: bueno, papá, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo y el sacrificio, Dios proveerá bien. Él sabía quién era, pero mire este hombre, Dios proveerá. La confianza estaba no en él, estaba en Dios. Por eso tú y yo debemos aprender ese lenguaje también de la fe. Poniendo la carga sobre él, Dios va a proveer para tu recibo, Dios va a proveer para esa situación, Dios va a proveer para esa circunstancia, Dios va a proveer. Él ha prometido no dejarte, no soltarte, no desampararte, estar contigo todos los días, y Él quiere cumplirlo. Tú y yo lo que necesitamos hacer es despojarnos de ese peso de preocupaciones y de ansiedad, como la misma palabra nos enseña, que nosotros debemos echar toda la ansiedad en Él, porque Él va a tener entonces cuidado de ti. Si tú, escúchame, no echas esos momentos ansiosos que pueden llegar a tu vida, ¿cómo Dios va a tener cuidado de ti? ¿Qué tú prefieres? ¿Vivir cargado y sin el cuidado de Dios, o vivir descargado por el cuidado de Dios? ¿De quién es la decisión? Claro, de nosotros. Dios siempre está dispuesto, es su promesa, es su palabra. Echen la ansiedad sobre Él y va a tener cuidado de ti y de las circunstancias y de la situación. Pero si no es así, tú mismo vas a tener que mirar la forma de resolverlo y solucionarlo. Y después no se quejen diciendo: pero Dios, ¿por qué me dejó solo? Pero Dios, ¿por qué? Porque en ningún momento soltaste la carga, en ningún momento lo entregaste, en ningún momento. Yo recuerdo hace muchos años, pasando una situación un poquito complicada con esas hormonas de los jóvenes, con uno de ellos especialmente fuerte, esa etapa de adolescencia. Yo recuerdo mucho una vez en una predicación, y delante del altar del Señor, yo le entregué el Señor. El Señor le llamó a su cabeza. No sé cómo, pero más que mío es tuyo, yo te lo entrego. Sigue tú con Él. Dígame y dirígeme qué tengo yo que hacer para colaborarte a ti. Pero yo ya le solucioné. ¿Y qué creen que pasó? Yo estuve tranquilo y Dios se encargó. Y empecé a ver Dios cómo empezó a tratar. Dios cómo empezó. Hasta el día de hoy, porque eso fue algo que se hizo. Hasta el día de hoy, cuando pasan situaciones, yo siempre digo: Señor, recuerda que son tus hijos. Tú tienes cuidado de él, Señor. No dejes que esto, no permitas que esto, ayúdalo en esto y esto y esto. Y la mano del Señor estaba ahí, porque Él es fiel a su promesa. Echad vuestra ansiedad y Él tendrá cuidado. Por eso es mejor, hermano, que tú aprendas a soltar todo delante de Él, para que pueda tener cuidado de la situación, pero también de tu vida, para que tu corazón, tu mente y todo tu ser pueda estar reposado, tranquilo y en paz. Mira, recuerda Job 3:25, lo que él dijo, la confesión, dijo: lo que yo tenía, eso me vino. Él tenía un peso, estaba preocupado, en ansiedad por cosas futuras que pudieran pasar sobre sus hijos, y cuando pasaron, él dijo: es que yo tenía carga, lo que yo tenía, lo que yo cargaba, claro, eso llegó, porque no lo entregó, no se despojó de él. Entonces, ¿qué cosas quizás vienen a intimidar, a hacerle temer, a infundirle miedo, y que ese miedo lo lleva a sacar conclusiones de que consecuencias puedan venir? Recuerda siempre: el miedo, el temor nunca están consentidos por Dios. Cuando eso venga a tu vida, por alguna razón, por alguna circunstancia, de una vez despójate. No lo cargues. Cuando dice despójate, no lo cargues, no lo lleves, quítalo y entrégaselo al Señor. Dile: Señor, yo no voy a aceptar esto, no quiero vivir bajo este yugo, Señor, de esto que escuché, de esto que vi, de esto que me llegó, de esto, Señor, es tuyo, yo te lo entrego, confío en ti. Tú eres mi legislador, tú eres mi juez, mi abogado, tú eres mi sanador, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra protección, tú eres nuestra gloria, tú levantas nuestra cabeza, no nos vas a dejar avergonzados, Señor. Por eso en ti descanso, en ti confío, Señor, y entrego eso para yo poder tener una vida tranquila bajo el cuidado de Él, que Él me promete en su palabra. Por eso Pedro lo dice claro. ¿Y sabe por qué lo dice?
Porque hermano, eso le acontece a cualquier ser humano. Y por eso dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo lo hacemos? Ahí lo dice el versículo anterior, el 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La exaltación está rompiendo y quebrantando los cuadros quizás racionales o mentales de vergüenza, de humillación o de pérdida, porque dice el Señor, Él se va a encargar de exaltarnos, no cuando tú digas o cuando tú quieras, en su tiempo correcto. Pero ese vivir humillados, esa es la manera en la cual tú y yo estamos entregando y despojándonos de todo ese peso para no vivir en esa angustia y en esa preocupación. Escúchame, la ansiedad pesa muchísimo. Y avanzar, crecer en la vida espiritual y cristiana es muy complicado. La ansiedad aplasta. Una persona bajo ese cuadro, hermano, le cuesta, uno, creer en las promesas de Dios, porque como no hay respuestas inmediatas. Dos, le cuesta humillarse aún hasta buscar comunión con Dios. Una persona así, hermano, le cuesta hasta buscar para entregar la carga, venir, congregarse en esos cuadros de ansiedad. El problema de muchos hombres, no dentro de la vida cristiana, es que tratan esas cosas espirituales es con pastillas, cosas materiales. Y lo que traen son consecuencias físicas para el cuerpo. El Señor es la solución. Recuerda que el antídoto para la ansiedad es la paz de Cristo. Mientras tú estés en paz y en la paz verdadera del Señor en tu corazón, para nada más estar ansiosos, todo lo contrario, seguros y confiados en Él. Y como vuelvo y te repito, aunque no lo veamos, Él está actuando, lo dice su palabra. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó ni han subido a tu corazón, a tu mente, o sea que ni has pensado, son las que Dios va a manifestar. Dios es fiel, no te olvides de eso. Por eso despojémonos de ese peso. No se puede correr con peso. El llamado es a despojarnos y a no dejarnos aplastar. Lo segundo, otro que pesa muchísimo, el pasado. Y aún en la vida cristiana, aún caminando por el Señor, pero todavía ese es un peso que a muchos le ha costado soltar. Y por eso el Señor nos advierte en Isaías 43, 18, nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. Escúchame, mientras la persona cargue el peso de ese pasado, las cosas nuevas de Dios no se van a manifestar. Muchos estamos esperando cosas novedosas de Dios, pero aún no se manifiestan, como dice este texto, porque la mente todavía está en el pasado y en cosas pasadas, en desilusiones, en fracasos, en caídas, en resbalones, aún en gustos, en hábitos, en costumbres pasadas. Todavía se está pensando en eso, porque hay otra traducción que dice eso. La palabra dice, no os acordéis, dice, no piensen en las cosas del pasado. Y recuerde que esto es un campo de batalla, la mente. Y por eso el Señor dice, no piense. Cuando la mente se quiere ir para allá, no la deje. Usted inmediatamente ministre, se diga, oye, ¿yo qué estoy pensando? ¿Yo cómo voy a traer el pasado? Recuerda lo que hemos dicho. El pasado es como un muerto. Porque es algo que ya dejó de existir, ya no existe. Está sepultado, es un muerto. Entonces, cuando la persona quiera pensar en las cosas del pasado, sencillamente está dándole vida a algo que ya murió, está dándole vida a un muerto. Y un muerto no huele bien, no tiene una muy buena presentación, no es algo como que de seguir, y eso pasa con algunas personas. Todo se afecta, no solamente a nivel personal, sino a nivel social. ¿Cuántas veces? De pronto usted no le ha pasado, pero he escuchado conversaciones de otras personas en familia cuando alguien hace un comentario del pasado y dice, ay, otra vez usted con eso, ay, pero ya pase la página, ya supérelo, si eso pasó hace tanto y usted todavía sacando esas cosas y eso y se dañó y se vino un mal ambiente inmediatamente, se dañaron las cosas. Ay, yo más bien no voy a cruzar la calle, ay, yo más bien no es
Porque eso causa que un hedor mal, un mal ambiente, no tiene buena presentación, daña buenas relaciones, cierra muchas puertas. Porque generalmente un pasado, cuando se saca, es la manifestación de un corazón que está todavía resentido y dolido. Y en un corazón resentido y dolido, ¿cómo Dios va a manifestar cosas nuevas? Si Él lo dijo, que el vino nuevo se echa, ese no de nuevo, no de viejos, porque se daña peor. Se daña. Entonces, cuando la persona carga todavía, hermano, el pasado, eso es un peso que aplasta y no lo deja ver ni vivir en las cosas novedosas, nuevas que Dios quiere hacer. Por eso es algo que tenemos que soltar. En ese pasado, como dice aquí la Escritura, también hay pecado. Y por eso la Escritura dice: despojémonos de todo peso y del pecado. ¿El pecado dónde se ubica? En el pasado. Porque fueron cosas que ya se materializaron, se hicieron. Y entonces, cuando yo no logro superar este peso del pecado, es porque todavía no estoy convencido en el poder de la sangre del Señor Jesucristo para cubrir, para perdonar y para romper con todas las obras de maldad. Entonces la persona es atada. Y una persona atada, ¿cómo va a poder avanzar y cómo va a poder correr si todavía sigue dándose culpa por lo que pasó, por lo que hizo y por lo que sucedió? Dice: despójese de todo peso del pecado que asedia. Ese asedio es que se lo está recordando. Y si tú le abres tu mente, tu corazón a ese pasado, a ese pecado, hermano, te aplasta. Por eso cuando vengan esos pensamientos, usted sencillamente dice: Cristo ya me perdonó. Y cuando tú obras así de esa manera, mi hermano, ya no tiene poder contra ti. Ya no tiene poder. Y ya la culpa, la condenación ya no te van a azotar, ya no va a ser ese látigo que te va a detener, sino que vas a experimentar libertad, quitándote ese peso de culpa que pesa muchísimo. Porque es ahí donde vienen en la mente esos cuestionamientos: si yo hubiera, si yo hubiese, si yo no hubiera esto, si yo no hubiera aquello y otro, y todo, y nuevamente cargando con ese pasado. Ya lo que fue, fue. Recuerda, del pasado no podemos hacer un monumento, una estatua ahí para quedar observando y lamentando, y mire por aquí, mire por allá. No, del pasado lo que tenemos que hacer es un momento, algo que pasó, y aprender de los errores, aprender de las equivocaciones. Yo ya sé, como les contaba en una ocasión de una persona que nos hablaba del papá, que en ese momento ella decía que más de 30 años el papá le había prestado un dinero a un amigo, y de esos préstamos que le dice: hermano, yo la otra semana se los. Y esa otra semana no ha llegado, en ese momento no ha llegado. Y entonces decía ella que el papá, cuando veía a ese señor, siempre que lo veía y decía: allá va mi tiempito. Que con dolor, allá van mis 10,000. Allá va mi tiempito. ¿Quién estaba cautivo? ¿Quién estaba en el pasado? Quizás podía estarse disfrutando el almuerzo más rico, más sabroso en un restaurante con balcón y vista, y comiéndose su buen pedazo del que usted ya sabe, lo que le guste, ¿no? Digamos, cabro, y de pronto alza la mirada, va pasando por la calle: allá va mi 10,000. Se le agotó. Yo les contaba porque yo lo viví una vez con mi mamá. Íbamos en el carro por las calles de San Gil. Allí tu paso al detener. Y de pronto íbamos hablando y pasamos por cierta calle, y ella se queda mirando y me dice: hijo, yo estuve a punto de comprar esa casa. Y ella: mamá, yo sí. Esa casa vale 5,000 pesos. Eso fue ayer. Y entonces dijo: y yo tenía 3,500 cuando eso. Pero había un señor que me prestaba los 1,500 para comprarla. Pero no la compré porque una vieja Ana María se metió y se puso a llorar. Por la tal Ana María esa, y dice: ¿quién se va?
imagínense, si eran 5.000 para una casa en Sanita, póngale cuántos años. Y todavía pone eso en el corazón para comprar la tarana amarilla. ¿Qué pena que era el negocio? Si no esa casa, dice, mamá, y usted todavía no, pero es que yo no me la puedo comprar. Ya hay personas de pronto así, ¿cierto? Todavía por el pasado, como te digo, con ese corazón así, todo Dios va a manifestar cosas nuevas. Hermano, ya el pasado no se puede arreglar. El pecado del pasado tuyo, usted no lo puede arreglar, ya lo arregló el Señor Jesucristo. Entrégueselo a Él, despojémonos a Él. Corte con todas esas ataduras, ligaduras en la mente, en tu alma, en tu corazón y ya. Y permítele a Dios que haga cosas nuevas contigo, que vino nuevo venga sobre uno de nuevo, un corazón totalmente restaurado, quizás está reventado, sí, pero con los mejores remiendos que vienen del reino de Dios, para que puedan albergar su gracia, su favor, su unción, su poder, su amor, y puedan disfrutar el presente, vivir el día a día, sin ninguna afectación de pesos del pasado. Amén. Eso también pesa. Lo tercero, Efesios 4:22, hay unas páginas más atrás, que tiene algo de similar con lo que estamos hablando ahorita del pasado. Efesios 4:22. Dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, vea, otro llamado, despojados. ¿Sí ven? Si la Biblia nos habla de despojarnos, ¿es por qué? Porque es algo que se está cargando o algo que se tiene. Y por eso dice, en cuanto a la vieja manera, no, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados ¿de quién? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo tercero es ese peso de la antigua manera de vivir. ¿Por qué? Dice, porque ese viejo hombre está contaminado, o en otras palabras, tiene un peso o está cargado, especialmente por el estilo de vida que se traía, de costumbres, de hábitos, de tradiciones, de conductas, de comportamientos, de palabras incorrectas, que más que edificar lo que hacen es contaminar. Y eso no tiene cabida en lo novedoso, te repito, eso no tiene cabida en lo nuevo que Dios quiere desarrollar en cada una de nuestras vidas. Pero escúchame, eso es una responsabilidad no de Dios, es una responsabilidad de cada uno de nosotros, porque el llamado es a despojarnos. El Señor dice que nos lo va a quitar. Es tú y yo los que lo tenemos que erradicar. Ese despojo tiene que ver con renunciar, ya no aceptarlo más, ya no tomarlo más, sino aceptar no los modelos antiguos de tu cultura, de tus experiencias y vivencias, de tu situación cultural, de tu situación social o financiera anterior, sino aceptar los nuevos modelos del reino de Dios que vienen a ser implantados a tu corazón por la obra maravillosa y transformadora del Espíritu Santo. Pero se necesita que todo eso que te contaminó ya no vuelva más a tu vida, te despojes y renuncies a eso. En otras palabras, que tú sigas haciendo las cosas a tu manera, según la costumbre, la tradición, el consejo de hombres, apoyados en la sabiduría humana, obvio, sino que lo hagas ahora a la manera de Dios. Porque el nuevo hombre dice, está vestido de Dios, con la santidad de Dios. Nos está hablando que ahora ya tú no le perteneces a las tradiciones antiguas, ahora tú le perteneces al Dios vivo y verdadero. La palabra santificado, recuerda, es apartado, hecho aparte, sacado. Ya no le perteneces al montón, ya no eres del bulto, ya Dios te sacó de ahí por gracia y misericordia, no por tus capacidades, no por tus talentos, no por tu sabiduría, sino todo lo contrario, por tu debilidad, por tu insensatez, por tu suciedad, por todo eso, porque Dios te sacó para limpiarte, para lavarte, para vestirte, para santificarte, para ungirte, para la sabiduría de arriba, para sacar de ti la mejor versión, la imagen y semejanza de Él. Eso es lo que Dios quiere hacer, para que el alrededor tuyo puedan leer una Biblia completamente transformada y renovada, que no está escrita con tinta, sino está escrita en los corazones, como está establecido en las Escrituras. Y por eso se sorprende y dice, uy, pero usted cómo ha cambiado. Uy, pero usted en otro tiempo lo hubiera cogido de las mechas y le hubiera pegado una, pero ahora
Yo recuerdo cuando usted una vez sacó y lo correteó por esta cuadra arriba y eso rebanteado, y ahora, yo me acuerdo la otra vez, hermano, si ese estilo de vida estaba viciado, contaminado, ¿por qué? Porque generalmente tú y yo empezamos a levantar vidas o empezamos a levantar hogares y familias por los espejos que vimos en la casa y pensamos que esa era la manera correcta de actuar o de hacer. Yo que les comenté una persona que me llamó y un problema con su hijo, y la conclusión al final, creo que lo conté el jueves, al final él dijo: pastor, es que estoy al punto de que se vaya de la casa o me voy yo, pero ya lo ya que no es. ¿Y cuántos años tiene su hijo? 22. Pero es que se la pasa en esto, y le digo y le pido favor y nada, y esto y tal, pero hablaba con rabia. Y yo lo cogí y le dije: hermano, vea, esto. Y las experiencias, pues, me digo que a nivel personal hemos vivido, pues nos sirven también para tener misericordia de nosotros, ¿no? Mira, me pasó algo similar, pasamos por esto, pero mire, esto. Al final le resumo, más que correrlo, usted no se ha puesto a pensar que su hijo lo que necesita es un abrazo suyo. Dele gracias porque él está ahí. ¿Por qué no prueba de esa manera? Quizás lo que le está haciendo es llamando su atención, porque él puede tener 22 años, pero sigue siendo un niño por dentro. ¿Y usted a esta edad no le gustaría que su papá o su mamá le diera un abrazo? ¿Qué tal? Eso es lo que él necesita. ¿Y qué tal si prueba manifestándole amor y gratitud? Que le doy con plena seguridad que más que usted lo mande, él va a hacer las cosas que usted le diga y le va a caminar de una manera diferente. No cuando usted se convierte en el patrón y él en el empleado. Váyase al nivel de él. Él es su hijo. Él salió de usted. Él es una extensión suya. Lo que usted haga con él es como si lo hiciera con usted mismo. Quedó callado. Y yo creo que le fue muy bien. Porque como a los 2 o 3 días me llamó: pastor, cuando viene, venga y almorzamos. Venga, yo lo invito aquí, muy bonito, que escribe en el campo por el lado de Mogotes. Cuando viene, que me mandó otro mensaje: pastor, aquí le mando la ubicación por WhatsApp. Cuando viene, tomé el consejo. Porque quería hacer las cosas psicorrígidas como el papá las hizo quizás con él. Ese hombre está viciado. Porque lo que quizás él recibió, lo quería seguir transmitiendo. Entonces, ¿dónde está la obra de Dios? Y la obra de Dios está en el amor, porque ese es el fruto del Espíritu, amor. Y en el amor hay gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y las cosas funcionan entonces diferentes. Por eso, mis amados, si tú todavía estás arrastrando esa psicorrigidez de tu casa, de tu pasado, cómo te formaron, te enseñaron, hábitos y costumbres, maneras de hacer las cosas, porque ¿sabe qué es lo que pasa con ese viejo hombre? No acepta corrección, le cuesta un cambio. Hacer cambio me refiero a hacer cosas diferentes, porque le brinda seguridad como las ha venido haciendo. No, mira, venga con cuentico, ahora pastor, de un abrazo y todo. Aquí las cosas me dan siempre, tengo 20 hijos y siempre me han funcionado con 10 correazos impuestos. De ese cuentico, ese es el viejo hombre que estaba hablando, que se ha contaminado. Sí, le funcionaron mientras estuvieron ahí, pero ahorita se vuelven y no lo quieren ni volver a ver, ni han venido por ahí una llamada. Y son esos que uno ve después, en los ancianatos, para allá, los hijos no quieren saber absolutamente nada, abandonados. Y estuvimos preguntando por un terreno ahí cerca de la casa. Y el Señor dijo: no, es que de otra manera esto está con unos problemas ahí de nombró los hijos. Dije: ¿cuántos hijos tiene? Le dije: 4. Le dije: bueno, ¿y por qué esto? Pues hablamos con ellos también y nos reunimos y dijo: los chinos aquí llevan años, que por aquí no, es más, ni una llamada, ni nada conmigo, ellos completamente como si no existieran. Un hombre viciado, contaminado, dice: qué chinos tan desagradecidos. ¿Cuánto deseara yo tener mi papá vivo
Pero lo primero que vino a mi corazón es qué clase de crianza les dio, que los hijos no quieran saber nada de él. ¿Cómo los trató para que quieran aparecerse por ahí? Entonces guárdese, despójese de ese hombre viejo, dice la escritura, que está contaminado. Contaminado, escúchame, no porque otro le puso ya la mano y lo contaminó. Entonces, te repito, las costumbres, tradiciones que otro recibió un poco sobre mí, yo también las quiero poner sobre otro, ¿no? Los diseños están completamente diferentes del cielo y de la tierra. No es como tú fuiste formado y enseñado y no es a tu manera. Esa es la manera de... Yo lo viví en carne propia. En cierta ocasión pasó otro con otra situación en la casa. Entonces, como uno no se las quiere dejar porque la autoridad es el papá, la mamá, es que aquí no obedece, aquí no hace caso, porque hace aquí. Bien, así no son las cosas. Hoy en día ya no son así. De nada, ¿de qué le sirve seguir manteniendo esa posición así, eso de vivir en una contienda continua? ¿Por qué no se baja un peldaño? Baje una gradita y establece una relación diferente. Hable el lenguaje que esa persona habla. El lenguaje es las caricias, el cariño, el afecto. Háblele desde ese punto de vista. Y la relación completamente cambió. Decidió quitarse ese vestido viciado, contaminado, ponerse uno nuevo en amor y santidad, y la casa y la relación totalmente cambió. Entonces dice que despojémonos en cuanto a la pasada manera de vivir, ya no más de eso, ya no traigamos más esos cuadros, porque pueden empantanar, manchar y dañar el cuadro nuevo, perfecto, que Dios hoy pone delante de ti. Yo en un comienzo, cuando iniciamos, todavía no tenía así mucho conocimiento de las cosas de Dios, y como hablamos el jueves, generalmente los mayores fueron los que llevaron más del culto, y hablamos de eso, ¿recuerdan? Los primeros sí que chuparon, pero los menores no. Incluso mi esposa se ponía el ejemplo, ella decía, mis hermanos mayores llevaron el tablillado, eso que no castigo de todo, pero con nosotros los últimos, los menores, nada, nunca nada. Aún en mi casa ella ponía el ejemplo, nosotros también, pues, dice algo como Juan David. ¿Cuántas veces le pegamos? Ponerle suficiente una mirada así, ya, ¿entiende? Ya, es suficiente. Pero quise hacer las cosas así. Yo recuerdo uno de ellos cuando estaba pequeño. Dios me dijo, así me siga pegando, yo no voy a cambiar. Así me lo dijo. Pero yo no oí la voz de él, yo oí la voz del que me estaba hablando. Se trata de despojarnos de eso que traíamos viciado, contaminado, porque conmigo sí lo hicieron. A mí sí que me dieron también, ¿no? Aunque no parezcan, yo sí, yo soy muy noble y todo como usted me ve, pero yo entre niño también tengo la grata. Pero por no hacer caso, esas eran los castigos, por no hacer caso. Y por eso yo les comenté en una predicación de las cosas que a mí hoy en día, que nunca permití en mi casa, jamás, que le tiraron el pelo a alguien o que lo pellizquen. A mí eso es como si me cogieran una pestaña. Me duele el alma porque conmigo lo hicieron. Yo sufrí mucha humillación y dolores. Pero cuando un pellizco para que se están humillando, tan degradante, se lo pellizquen así, eso es hacerlo sentir. O que lo mencioné, porque a mí sí que me mencionaron y tenían de dónde cogerlo. Gracias a Dios he tenido siempre melena de león, de la tribu Judá, de dónde agarrar. Y por eso nunca ni lo hice ni permití que lo hiciera. Y cuando veo que otro lo hace, me dan ganas conmigo. Ay, entonces le faltaba pena. Entonces no se trata de repetir lo viciado, lo manchado, lo contaminado, ¿no? Y si tú lo has hecho, lo estás haciendo, y hoy el Espíritu Santo te está reatendiendo, despójate ya de eso, de esa psicología, de esa disciplina, despójate de eso. No exasperéis a vuestros hijos.
Yo recuerdo una ocasión de mi esposa que se irritaba por el desorden del cuarto de la casa. Le vamos a abrirle la puerta. Es que cada vez que paso yo, cierre la puerta. Y usted no mira para adentro. Se quedó pensando y me hizo caso. Y vivía tranquila. No veía el desorden, la puerta cerrada. Porque como a ella sí la levantaban así. Ahora, no estoy aportando aquí una apología al desorden, ¿no? Pero es sabiduría para hacer las cosas, ante todo guardando nuestro corazón. Por ejemplo, ¿cuántas madres se pusieron y se dañaron un día porque alguien de la mesa en la cual usted sirvió le dejó ahí comida? No se comió todo. ¿Cierto? Y empiezan y en África, ¿cuántos? Muriendo el hambre, sacando que se fuerza, venir corriendo, pendar, que es uno corriendo para venir a preparar esa carrera. Y en la tarde, por ahí cualquier cosa, sí, pero claro, como le no estaba servido, mamá, todavía sacando en cara todo. Mamá, ¿y qué vamos a comer? ¿Qué comida? Ni que nada, para hacer las manos, ¿verdad? Caliente, claro que y se acuesta esta en las manos y dice, me comen ahí, y tan buena sazón que le eché, para que le dejaran, y se acuesta pensando en eso. Yo sé que nunca le ha pasado, pero hay personas que les pasa. Entonces, mis amados, usemos la sabiduría de Dios. Me impacta mucho cuando Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Así dijo Pablo en 2 Timoteo, hablándole a Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo. Y empezando puede ser ese hombre vicioso, contaminado, que venía con el toque, con la mancha, con la mano de muchos y quiere seguir extendiendo ese legado. No, eso, aunque no parezca, es un peso que también aplasta. Amén. No deja continuar, no deja seguir. Luego, pues estamos terminando. Todo está relacionado, porque todo esto hace parte de nuestra vida espiritual. No estamos hablando tanto de peso físico, sino de pesos espirituales. Lo cual Lucas, capítulo 12, versículo 22, dice lo siguiente. Mira. Lucas 12, 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Lo cual tiene que ver con el estrés. Mira, yo creo que esas son las enfermedades de moda. Y ese estrés de las cosas presentes es lo que está trayendo enfermedades al cuerpo, porque lo está somatizando el cuerpo, generando úlceras, gastritis, problemas de huesos, de articulaciones, de artritis, de osteoporosis. Todo eso se está generando por la carga que muchos toman, estresándose por cosas presentes. Muchos se enferman estresados por el trabajo, porque tienen que llenar todos estos formularios, tengo que entregar este informe ahorita, y todo, yo estoy cargado y no me hablo y no esto, y que nadie me llame y que todo esto, porque estoy en esto y que tengo que cargados y se cargan por muchas cosas, aunque aquí nos está hablando, obvio, dice la Escritura, que no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, y por el cuerpo que vestiréis, porque generalmente todo apunta a eso. ¿Para qué vive el hombre? Dice la Escritura, ¿para quién? Esa es la vida del hombre. Para la comida. Por eso el Señor dijo, no trabajen por la comida que perece, sino por la que permanece. Cuando el Señor le dio la explicación de qué es lo que contamina al hombre, dijo, no es lo que entra en su boca, porque va al estómago, hasta ahí llegó el ciclo. Dios lo que sale, lo que contamina. Tengan cuidado con eso. Entonces, el estrés, mis amados, es lo que está cargando mucha gente
porque lo que estamos hablando es un peso que agobia, que asedia y que el Señor está esperando que tú y yo le entreguemos, entendiendo y conociendo que ya todo está resuelto. Aquí habla de comida, pero es que el Padre Nuestro me está hablando a mí que ahí está la provisión. Si la persona está cargada por sus necesidades, perdóneme, yo sé que con usted no, es porque no está orando. Ahí está. Una persona estresada es una persona sin oración. Una persona cargada es una persona sin relación con Dios. Una persona aplastada es una persona sin intimidad con Dios. Porque si la tuviera, no estaría así. Entregaría. Haría. Hace unos años atrás, había una persona que pues, tenía sus responsabilidades porque estaba sola como mujer cabeza de hogar. Y ella tejía, hacía bolsos. Y esa mujer se paraba, ella decía que como a las 3:30 de la mañana. Y eso le daba hasta la noche. Eso era de gente. Cuando ella empezó a recibir las buenas nuevas del Evangelio y empezó a venir al devocional que hacíamos en la mañana, ella misma lo testificó. Dijo, desde que yo estoy viniendo aquí y le doy esta hora al Señor, digo, yo no sé cómo, no, pero me está rindiendo muchísimo más y termino más temprano. O sea, dejo de trabajar y me rinde más que si yo no viniera y siguiera trabajando. Ella misma lo testificó. Y por eso me gusta. Les explicamos. Y así como dicen muchos, es que el que trabaja no se pilla ese obrero. De nada le sirve usted madrugar y acostarse tarde y que coma pan de dolores. Pero si tú le dices a su amado, dará a Dios el descanso, la paz, el sueño, dé el tiempo a Dios, correcto a Dios, y Dios se encargará de lo demás. Y gracias sobre gracias se aumentarán, de tal manera que usted no se dará cuenta, pero mis amados, Dios obrará. Eso es lo mismo como en las finanzas. Muchas personas cuestionan mucho la parte financiera en las iglesias, especialmente con ofrendas, con diezmos, con las primicias, porque empiezan a hacer cuentas en su mente. Y hacen cuentas y son una buena estar haciendo servicios, en esta comida, tu mercado, y el domingo, y si no me alcanza para diezmar. Porque no han entendido el principio. Antes de hacer sus cuentas, primero entregue a Dios y Dios se encargará de hacer las cuentas. Si tú haces las cuentas por tu cuenta, no te va a alcanzar, pero si das que Dios te haga las cuentas a ti, vas a sobrar. Y tenemos testimonios de personas que lo han visto y teniendo compromisos grandes y sabiendo de las entradas que no eran tan grandes, pero haciendo cuentas terrenales no le daba la suma. 2 por 2 no le daba 4, haciendo las cuentas espirituales. 2 por 2 le daba como 28. ¿Me explico? Y bien no deja mentir. Dicho, ¿cierto? Yo no sé de qué manera hago las cuentas si no me cuadran. ¿Cómo hemos logrado pagar tanta plata en tan poco y con lo que tenemos? No sé de dónde ha llegado, no sé cómo hemos hecho, pero hemos logrado cumplir. Porque es que las matemáticas de Dios son diferentes. Por eso el Señor dice que cuando tú tomes, acuérdate primero de Él, no de últimas, porque a Dios se le da la primicia, no la sobra. Y Dios se encargará. Pero cuando a la persona le cuesta todavía y sigue su matemática racional terrenal que está viciada en el hombre, que dice que 2 más 2 es 4 y no entiende que en el reino de Dios 2 más 2 puede ser 300, hermano, va a vivir así y no va a haber la respuesta de Dios, porque todo obra por fe. Hebreos 11 nos habla. A una vez dice, por fe, creyendo para quién y quién es suficiente. Entonces, a Dios no se le dan las obras, se le da la primicia y por obediencia lo primero. Y Dios se encarga. Y por más de que la persona trate de hacer matemáticas, no le cuadran las cuentas, diciendo, Dios, yo no sé Dios cómo me ha ayudado, de dónde, si hice esto y esto y esto. Y me sobró, no me vi tan apretado. Es porque Dios es fiel a su palabra. Entonces, esta persona con el tiempo daba lo mismo. Yo le estoy dando un tiempo a Dios, mi hermano, y me está rindiendo, estoy haciendo mal, no sé de qué manera me está rindiendo tanto. Mis amados, la persona cargada, que está estresada, aplastada, es porque déjenme decirle, no está teniendo comunión con Dios para entregarlo y confiar en Él.
Porque el que tiene esa relación con el Señor no se estresa ni se angustia. Llegó el problema, llegó la necesidad, llegó el momento, inmediatamente el Señor, aquí está Dios. Yo no soy capaz con esto, como yo les comenté ahorita, no soy capaz con esto, Señor, toma lo tuyo. Señor, yo no soy quien para el Señor, por favor. Y te das cuenta cómo el Señor empieza a aparejar personas. De la nada le apareció fulano que le preguntó preciso por eso, y esa fue la mano que Dios puso para ayudarte, para guiarte, para aconsejarte, para solventarte. ¡Ay, hija! Yo no sabía que usted estaba necesitando esa puerta para cerrarla. Yo tengo una que me está oxiando allá. Esa me puede servir porque no la trae. Yo la regalo. Y duró toda la semana estresado, buscaba cómo la para allá. Pero en el momento anterior se dio cuenta cómo Dios apareció a esa persona de la nada y le trajo esa bendición. Y cosas por el estilo. ¿O no? Hermano, Dios no se queda con nada. Dios es bueno, Dios es fiel. Y por eso te lo repito, cuando tú no sueltas las cargas es porque estás demostrando que no estás confiando en Él. No te dejes aplastar. Hay mucho más, pero por ejemplo, ¿cuántos no tienen sueños o propósitos, ideales? ¿Cierto? Y ya están aplastados porque en su razonamiento dicen que eso es imposible, no se puede. ¿Eso de dónde? De la nada. ¿Cómo voy a hacer esa especialización? ¿Cómo voy a estudiar esto? ¿Cómo voy a lograr esto? Y ya se aplastan, ahí se detienen, lo ven como un imposible. Pero si ese sueño, esa perspectiva, esa ilusión la ponen en manos del Señor, quizás Él empieza a abrir un camino ancho y espacioso de donde usted menos pensaba, en las circunstancias que usted menos imaginó. Vale la pena mantenerlo verdaderamente corriendo con paciencia la carrera de la fe, despojándonos de ese peso y del pecado que nos asedia, puesto los ojos en Jesús, no en ti. No los sigas poniendo en ti, ponlos en Él. Puesto los ojos en Él, autor y consumador. Yo les expliqué una vez que es autor y consumador, que no solamente Él escribe la promesa, sino que Él se encarga de que sea consumada, como dijo en la cruz, consumado es de cumplirla y entregarla. Pero mientras tú mantengas los ojos puestos en Él, no en ti. Porque si tú quitas la mirada de Él, vas a creer que Él te falló. Él nunca te va a fallar. Pedro se hundió cuando quitó la mirada de Jesús, pero mientras la mantuvo Jesús, vivió en lo sobrenatural, caminando sobre el agua. Y fue quitar la mirada de Jesús y se fue para abajo. ¿Cuántas personas se han ido para abajo y se han hundido en la vida por quitar la mirada del Señor? Porque se dejaron ilusionar con otras voces, hicieron otras cosas fantasiosas y se hundieron. Mantén la mirada, dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, sufrió lo propio. O sea, valió la pena, resistió pensando en ti, pensando en mí. Que somos el fruto de esa aflicción, somos la respuesta a lo que Él vivió. Podemos redimir, podemos comprar con su sangre y rescatarnos de las garras de la esclavitud y del pecado que nos conducían a la muerte. Pero a través de Él, Dios nos ha liberado pagando un alto precio con su cuerpo, porque estaba viéndonos a ti y a mí, como adoramos ahorita, sentados junto a la mesa con Él, celebrando las grandes bodas en el cielo para vivir con Él eternamente. Amén. Por último, 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33 dice la Escritura: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo quinto, otro que pesa, relaciones incorrectas. Relaciones incorrectas. Hay otra versión que dice: las malas compañías corrompen. Relaciones incorrectas traen un peso que pueden estancar, que pueden detener y dañarle tu caminado en la senda con el Señor hacia la meta y al principio de la gloria. Un sencillo comentario de alguien incorrecto puede entorpecer tu relación. Por eso tú tienes que guardar tus oídos de personas que aparentemente incluso inspiran piedad, pero un comentario de ellos puede calar en tu corazón para estancarte y detenerte y ejercer tal peso que te aplaste a ti y no continúes avanzando en la carrera que Dios te ha llamado a correr.
Cuando el Señor dice que camine con paciencia, la paciencia es sinónimo de espera. La paciencia es sinónimo de confianza en Dios. Por eso todo eso que pueda venir a tu vida, te lo repito, confía y espera en Dios. Porque un comentario te puede estancar, puede pesar mucho sobre ti. Puede ejercer tanto peso, tanta presión, que aunque quieras no puedes. Porque siempre eso va a pesar sobre ti. Y por eso tienes que despojar de ese comentario, de esa relación, de esa persona. Escúchame, no es quizás si es una persona, porque puede ser también algún conocido o alguna circunstancia. Escúchame, no significa que tengas que enemistarte de pronto con esa persona. ¿No? Sencillamente es marcar límites, como hemos hablado, hasta donde tú la dejas llegar. Porque la persona va a llegar a tu vida hasta donde tú la dejes. Pero si tú pones límites, hasta ahí va a llegar. Y eso tiene que ver con el dominio propio. Eso tiene que ver con carácter. Eso tiene que ver con decisión. ¿Para qué se pone un límite? Un límite se pone para protección, para que tú te protejas. Entonces, aquellas relaciones, aquellas personas que no están edificando sobre tu vida, que no te están motivando, alentando a ser mejor persona, a ser mejor con Cristo, a tener una relación más espiritual, sino todo lo contrario, vienes como un sacudito a succionarte, a chuparte, a debilitarte, a meterte a leña espiritual, hermano, márcale límites, póngalo a raya, porque corrompe, o sea, tergiversa, daña algo bueno de ti. Vienen a contaminar. Déjame decirte, algunas personas llegan a tu vida exclusivamente solo a eso se van. Dejaron ahí el veneno, con ese comentario, con eso que hicieron, hasta ahí se lo dejaron. Llegan solo a eso. Conmigo lo han hecho, y aún en las cosas de la Biblia espirituales, para que uno cuestione, para que uno. Por eso a mí cuando me han llegado muchos que con estudios de que esto, que con aquello, que yo digo, Dios me da a mí lo que yo necesito para mi crecimiento espiritual y conocimiento de Él, está en la Biblia. Porque cualquier comentario personal que pueda llegar de otra persona me puede a mí detener. Y lo he visto en algunas personas. ¿Cómo? Porque atendieron, no es que la verdadera traducción, la exégesis y la no sé qué hermenéutica de esto, y la verdadera palabra y la raíz esto, que significa esto, lo ponen a tambalear. Ejercen un peso que lo aplastan. Porque dicen decir lo que usted está creyendo y lo que usted ha caminado, eso no es. Y yo digo, no, yo aquí tengo lo que necesito. Hasta ahorita voy, me he sentido súper bien con el Señor. O sea, no me meto más. Bien por todo eso, se toman su tiempo para esto, pero muchas veces más que edificar lo que hacen es aplastar. Porque incluso Pablo le dijo a Timoteo, no imponga las manos con ligereza, no participéis en pecados ajenos, porque hay gente que no está cargada correctamente. Y por eso tú y yo también tenemos que tener cuidado de quién ora, de quién pone manos sobre su vida. Hay personas que en su afán, en su hambre y en su sed de Cristo corren por un lado, para otro, para la iglesia, allí, para esto y para acá, y tengan cuidado. No es que todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino o es aprobado por Dios. Hay personas que más que transmitir bendición y vida, transmiten es todo lo contrario, estancamiento, pesadez y lo aplastan. Yo les comenté el caso de un amigo que fue a otra congregación, sencillamente no porque él quiso, sino acompañando a un muchacho que dijo, no, se me invitaron allá, pero yo allá solo no voy, ¿por qué no me acompaña usted? Y él como para que fuera a la iglesia por primera vez, y bueno, yo lo acompaño. ¡Ah! Y allá cogieron con su doctrina y su ideología de que Jesús es uno y que es el mismo Dios y que no hay otro y que esto y acá, y le sacaron los versículos y se lo mostraron en un catálogo y dice, ahí está escrito, y dice, como el diablo le dijo al Señor Jesús, ahí está escrito, lánzate, porque a sus ángeles enviará para que tu pie no toque en piedra. Y mira, ahí está escrito, hágale. ¿Y el Señor lo hizo porque estaba escrito? No. Señor. Y esas doctrinas sacaron, y ese tipo quedó, mejor dicho, confundido, ya no quería saber, no se congregó más acá, contra mí se puso furiosísimo, que yo lo había engañado, que eso no era la verdad, que yo estaba no sé qué diciendo esto y para aquí, para allá, y bueno, me toqué ser verdad. Mientras todo el tiempo, los años que usted estuvo aquí, yo nunca lo vi así como usted está, mírese la cara como la tiene. Aquí no fue donde lo deformamos, fue allá. El daño no fue aquí, creo que el daño fue allá. No, parece que también, mire que aquí dice, y me mostró el catálogo.
Dije, venga, vamos a estudiar los versículos. Y empecé uno por uno a explicárselo con el contexto. No sacado ahí solito y mostrado así, como hacen por ahí más de uno. Dije, no, miremos el contexto cultural, historial, dónde estaba, quién estaba hablando, de qué se trataba, miremos esto y empecé. Y cuando desenmascaré ya como tres, ya bajó tantico la guardia. Y entonces le dijo, voy a orar. Dije, bueno, y si usted cree que el lugar donde va a estar allá y allá está la verdad, pero aquí no ha pasado nada. Hasta luego. Como a los 2 días llegó otra vez. Pastor, vengo a hablar con usted, ¿verdad? Con otra cara de otra actitud. Síganme. ¿Qué pasó? Yo quiero pedir perdón. Y esos son pastores que estaba orando, estuve orando, metido con el Señor. Y el Señor me habló. Y lo que usted me dice es cierto. Y el Señor me dio unos versículos en los cuales me confirmaba lo contrario a lo que me enseñaron. Sí, dígame cuáles. Primero, Apocalipsis 5, cuando dice que salió un rollo con los 7 sellos y que no se halló nadie digno de abrir esos sellos. Y entonces el ángel no llore, Juan. He aquí el Cordero, el león de la tribu Judá vencido, es digno. Y la Escritura dice que él tomó de la mano derecha, porque es que ella decía que la diestra de Dios era el poder de Dios, y que bueno, Dios tomó de la mano del que estaba sentado, ahí estaban otros. Y el otro texto es cuando apedrean a Esteban. Dice que Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dice que el cielo se abrió, y dice que vio al Señor al lado derecho del que estaba sentado en el trono. Y el otro es en Romanos. No puede orar por mí. ¿Y por qué quiere que ore? Yo no sé, yo quiero que usted ore por mí. Y ahora oraremos y empecé a orar por él. ¡Ja! Tremenda liberación que recibe el muchacho. Entonces entendió otra cosa de la que habla la Biblia en las cartas del apóstol Juan. Dice, el que no cree en el Hijo, mi Padre, el tal, ha recibido el espíritu del anticristo. Ahí no dice la Biblia, yo no estoy informando nada por él. Y ahora yo empecé a meditar y entender por qué personas así, hermano. No es más fácil convertir un testigo de Jehová que un tipo de eso. No les entra, a pesar de que usted les muestra la verdad, la Biblia no les entra. Claro, ese espíritu mantiene cegados. Y aparte de eso, dentro de ellos entra esa, que a veces uno, digamos, la anhelaría aquí en la iglesia, una fidelidad a la iglesia. Hermano, culto que se haga ya como lo llaman, culto que se haga ya lunes, martes, miércoles, todo se está allá, hermano, a la hora que es una entrega. Yo decía, Dios mío, eso quisiera verlo uno, pero es esa tal, esa misma espíritu que mantiene eso ahí para poderla mantener. Otra nos salió con el cuento que ahora estaba por allá, porque es que allá sí enseñan la verdad. Y bueno, díganme ustedes qué es la verdad. Y uno es que así le enseñan a uno a vestir, y no tiene la mujer, tiene que usar vestido hasta ver esto. ¿Le dicen la verdad para usted? Dice, así le dicen a uno la verdad. Dios la bendiga. Las malas conversaciones. Y esas personas se convierten en transgresores. Porque muchos de esos que se fueron por el vestido han llegado aquí a muchas mujeres a decirles pilas, porque allá están en la mentira. Ya usted la deja con pantalones y eso no es santo, eso no es una mujer estoqueadosa, eso no sé qué, la verdad es que usted no sé qué, y tratan de tirar para allá. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero sí deben hacerlo. ¿Quién las envía? ¿Quién los envía? Las malas conversaciones. Las malas conversaciones. ¿Cuántos de pronto han hablado con un testigo? De esos que llegan a tocar la puerta. ¿Alguno ha hablado? Cuando usted habla con uno de ellos, ¿cuántos de ellos le han aceptado lo que usted les pueda decir? Ellos es como una repetidora grabada y suelta de usted dice, no, pero usted, o sea, ellos tienen su mensaje para algo y ya, no aceptan nada que usted le pasa. O contradecir o mostrar. Por eso digo, convertirlos a ellos es la obra y gracia de mi Señor.
porque van a venir precios complicados. Entonces, tenga cuidado con malas conversaciones, dañan buenas costumbres. Ay, yo no necesito ir allá, yo voy cuando esto, pero ya, yo le da una mala conversación, usted queda así tan obediente al Señor y esto ya por ese comentario ya empieza a cuestionar, a dudar, pues sí, ¿verdad? Malas conversaciones. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y que corramos, pero ¿cómo? Con paciencia, tiene que ver con confianza, seguridad, espera de Dios, pero con mucha sabiduría. Guardándonos nosotros mismos, teniendo cuidado de nosotros mismos, pero que sigamos avanzando, que sigamos hacia la meta, hacia el galardón, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, mis amados. Grandes cosas nos están esperando. Por eso el Señor te ha traído a ti, a este lugar, para que tú tomes la decisión de despojarte, seas identificado por el Espíritu Santo de esa enseñanza que te ha hablado sobre ciertas cosas, mis amados. Reflexiona, recapacita sobre eso, quítate ese peso, ya no te cargues más, no entres más en esas preocupaciones, no caigas en ese juego del pasado, de la antigua manera de vivir, en estresarte, en estarte cargando y tener cuidado con relaciones que tú identificaste. Sí, esto no me sirve, no me está conveniendo, hermano, y toma decisiones radicales, pero sigue creciendo y sigue avanzando. ¿Ven? Dios tiene, hermano, en la meta grandes cosas para ti. No quites la mirada y los ojos de Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies y antes de orar quiero que cantemos o adoremos con esta canción a manera profética. Y ahí sí adoramos. Entonces, mantenga los ojos abiertos, si se la sabe, pues ciérrelos. Pero quiero que miremos acá